si no son capaces de entenderlo y no son capaces de hacer las modificaciones legislativas pertinentes para protegernos de esta invasión, tendremos que hacérselo entender de la forma que sea. Y cuando digo de la forma que sea, es eso, de la forma que sea. En este vídeo vengo a hablaros de uno de los principales ataques contra el mundo natural que se van a dar en Europa en los próximos años. Y tengo que decir por desgracia, porque es algo que sinceramente me avergüenza que se da en la zona donde yo vivo. Pero no penséis que esto es algo puntual de donde yo vivo. Lo que os vamos a explicar en este vídeo es algo que tarde o temprano estoy convencido que por desgracia puede ocurrir en cualquiera de los países de donde nos estéis viendo. Me refiero, como no, a la construcción de los macrocampos de placas solares. Macrocampos que tienen dos repercusiones principales. Una es la destrucción total y absoluta de la agricultura y ganadería tradicional, de la manera de vida, de la forma de vida de las personas del lugar, y al mismo tiempo la aniquilación completa de toda vida natural alrededor de estos campos. Y no penséis que son campos pequeños, estamos hablando, en este caso que os vamos a referir en el vídeo, de campos que ocupan miles y miles de hectáreas. Hola Cinta, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntame un poco. Primero, preséntate tú, cuéntanos quién eres, dónde estás y la asociación a la que representas, en qué consiste, qué número de personas estáis, etcétera. Pues yo soy Cinta Moliner y soy miembro de la asociación Nostra Terra. Estamos en Les Coves de Vinromà. Esta asociación es una asociación que nace en defensa del territorio y contra esta irracionalidad a la hora de implantar las energías renovables en las zonas rurales. Les Coves de Vinromà es un municipio más y la asociación Nostra Terra es una asociación más de múltiples municipios afectados en las comarcas del interior de Castellón por este tipo de instalaciones. Hablo en nombre de esta asociación, pero las características y las peculiaridades de lo que os voy a explicar las compartimos con muchísimos otros municipios que tienen el mismo problema que nosotros. Explícame un poco más, ¿en qué consiste todo este macroproyecto fotovoltaico, teóricamente ecológico que nos quieren imponer? Bueno, básicamente se trata de producir energía fotovoltaica en comarcas del interior de la provincia de Castellón, todo ello sin pedir opinión, sin que nosotros hayamos dado ninguna conformidad, evidentemente, porque si nos hubiesen pedido la opinión, nosotros hubiésemos dicho no. Y no porque no la necesitamos. Esto nosotros no lo necesitamos. Y no solo no lo necesitamos, sino que además produce graves daños a esta zona. Por eso hubiésemos dicho no. ¿Me podrías concretar un poquito más los motivos por los que se quiere instaurar aquí este tipo de instalación? Bueno, los motivos son evidentes. Aquí el metro cuadrado es mucho más barato que en la zona donde está la demanda de energía. Aquí las empresas promotoras de este tipo de instalaciones eligen, evidentemente, tontas no son, eligen aquellas zonas donde pueden rentabilizar mejor su inversión. El metro cuadrado de suelo rústico no urbanizable en la plana alta, o en el Sports, o en el Alcalatén, es mucho más barato que en la zona de la costa. Por eso eligen estas zonas. Y no solo eso, las zonas que eligen son zonas planas, bien comunicadas, con todos los accesos, los servicios, etc. Es decir, son zonas donde hay, evidentemente son las mejores zonas de los términos municipales y es donde se ha conservado aún esa agricultura productiva, donde hay arbolado, donde hay masías habitadas. Todo esto
lo han elegido ellos porque, claro, les beneficia, pueden rentabilizar, como he dicho, mejor su inversión, pero sin tener en cuenta que son las zonas que eligen son las que más daño van a hacer. Son zonas que si se ejecutan estas instalaciones van a tener una repercusión y unas afecciones tremendas en la población, en la economía, en la agricultura, etc. ¿Cuántas personas estimáis que pueden verse afectadas de forma directa? ¿Cuántos municipios en total van a ocupar estas instalaciones? Mira, el proyecto Magda está proyectado en los municipios. La instalación fotovoltaica ocupa municipios de Les Coves de Vinromà, será un 90% más o menos de toda la instalación fotovoltaica. Luego está el término municipal de Cabanes, también afectado, y un poco el término municipal de Benlloc también está afectado, y un poco el término de Cabanes. Cabanes es el que menos está afectado. Luego están las líneas de evacuación que pasan por todos los términos municipales, desde Les Coves de Vinromà, que está la instalación principal, hasta la subestación de La Plana en Almassora. Esto es el proyecto Magda, pero es que en Useres hay otro proyecto, en Valldalba hay otro proyecto, en Cabanes hay otro proyecto, en Vilafamés hay otro proyecto de dimensiones y características similares. Todos estos, tienen el mismo denominador común. Están pensados, proyectados en las zonas mejores de los términos municipales que te he comentado. Vale, también hay proyectos... Te lo digo porque yo estuve el otro día cenando en Les Useres, en casa del amigo Vicent Flor, de las bodegas Flor, Sí. y el término municipal de Les Useres también está completamente, se va a ocupar completamente. En total, ¿cuánta superficie con los distintos proyectos crees que se va a ocupar aproximadamente? Pues yo no lo tengo computado esto, pero serían miles de hectáreas, por supuesto. De momento podríamos hablar de varios miles de hectáreas afectadas de forma directa solamente por la construcción de los paneles solares. La ocupación. Exactamente, por la ocupación de los paneles solares, pero evidentemente ahí no solo es la ocupación física del terreno, están además pues todas las líneas de transporte, de evacuación, las subestaciones colectoras, las subestaciones de transformación, es decir, estamos hablando de una ocupación del territorio y unas afecciones muy importantes. Eso solamente digamos, en el aspecto de ocupación de metros, pero ya no hablamos de la repercusión que puede tener, pues, por ejemplo, en el tema del enoturismo en Useres. Está claro. Hablaremos ahora después de ese tema. A esta instalación tan importante de placas, estamos hablando de más de 250.000 de placas en un solo pueblo. ¿Qué dicen las asociaciones ecológicas? ¿Qué dicen los defensores del medio natural? Pues realmente las personas que estamos en el mundo rural, nos hubiese gustado la respuesta un poco más contundente y más comprometida por parte de los colectivos del mundo ecológicos. Realmente nos hubiese gustado una respuesta más contundente, esa es la verdad, porque, claro, esto es difícil de vender, es decir, yo entiendo, ellos abogan por las energías renovables, nosotros también, por supuesto. Entonces, entiendo de alguna forma su postura porque ellos están a favor de las energías renovables. Y claro, les debe resultar muy difícil posicionarse en contra de instalaciones de energías renovables. Pero es que nosotros, nuestro lema es renovables sí, pero no así. Es decir, claro que estamos a favor de las energías renovables, por supuesto, pero lo que no podemos hacer es cargarnos el mundo rural, cargarnos terrenos fértiles agrícolas, terrenos forestales, hacer desaparecer una economía y unas formas de vida que todavía subsisten en las comarcas del interior. Esto no lo podemos permitir.
Además, sería casi un suicidio permitir esto en el contexto de emergencia climática, en el contexto de cambio climático y crisis alimentaria, que nosotros aquí todavía no nos ha llegado. Vivimos en el mundo civilizado y avanzado y tal, pero realmente ya vemos que hay un incremento en el precio de algunos alimentos. Empezar a talar árboles, empezar a talar olivos, esto es un suicidio. Y los grupos ecologistas tendrían que haber dado una respuesta más fuerte, más contundente. Nosotros desde el mundo rural así lo entendemos. O sea que parece que es un ecologismo un poquito de postín, ¿no? Que no toca de pies a tierra. Bueno, no diría tanto, pero sí que... Te lo vengo a decir porque sí. como veterinario me parece un disparate, porque animales salvajes en la zona, desde conejos, abejas, que la gente se olvida de las abejas y son fundamentales para la agricultura, eh, jabalíes autóctonos, todo tipo de roedores, de pequeños herbívoros que viven de normal en la zona, se van a ver afectados. Pues, Los mantos freáticos, el nivel freático del suelo, estas instalaciones dañan tremendamente el aporte de agua a los acuíferos. ¿De acuerdo? La temperatura ambiental alrededor de un campo solar tan grande se ve alterada también. Esto altera mucho tanto a la flora como a la fauna de pájaros y demás, pero también la fauna de insectos. Entonces, me parece un poco curioso, como mínimo, que no hayan dicho algo más enérgico, ¿no? sí, nosotros, como te he dicho, también lo hemos notado a faltar una postura más contundente y más combativa contra estas afecciones que, como tú bien dices, has señalado, pues incremento de la temperatura en las inmediaciones de las instalaciones fotovoltaicas, repercusión en la avifauna, es decir, las plantas fotovoltaicas están valladas. Eso impide el tránsito no solo de las personas, también de los animales. Las abejas, como tú bien dices, en el tema de la polinización, nosotros tenemos una producción, unos campos de almendros ecológicos. Nosotros tenemos una explotación familiar que hemos conseguido la calificación de ecológica hace poco. Eso no es fácil, que el organismo de la Comunidad Valenciana que regula la producción ecológica te dé la calificación de ecológica. Ahí es importantísimo el trabajo que hacen las abejas. Todo eso se ve influido, por no decir la recarga de acuíferos, como tú muy bien dices. En el proyecto Magda en concreto hay un informe de territorio y paisaje negativo respecto a este proyecto, que por cierto el Ministerio no ha tenido en cuenta, y en este informe habla perfectamente y recoge ese peligro de recarga de acuíferos que se va a ver afectada, evidentemente, porque en las instalaciones fotovoltaicas pues hay un sellado del suelo. Del suelo y, bueno, evidentemente esto va a repercutir, para no decir cómo se van a comportar en el futuro esas parcelas después de que la instalación fotovoltaica ya no sea rentable y ya esté abandonada o ya haya llegado a su agotamiento. No sé, hablan de 30 años, no sé qué. Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará qué pasará con esa zona que era fértil y ahora está totalmente compactada, que no ha recibido nada, simplemente las placas solares allí instaladas? Que sí, una tierra sin aporte de agua se petrifica. Luego, aparte, Claro. no se dice nada de dónde se va a conseguir, porque quizás la gente no lo sepa, estas instalaciones requieren un consumo de agua brutal para mantener limpias las placas. ¿Esto está garantizado de alguna manera? Bueno, esto yo supongo que lo contemplan en los proyectos y evidentemente es otra de las afecciones negativas que tiene en el territorio. Estamos en un momento en el que
la escasez de agua, la sequía es más que evidente y el agua se necesita primero para las personas, después para los animales y también para el campo. Si nosotros en la zona donde está proyectado el Magda, es una zona que tiene una red de abastecimiento de agua potable municipal. Nosotros, los que vivimos en esta zona, en estas masías de la zona donde se quiere instalar Magda, tenemos agua potable. Bien, yo supongo que ellos cuentan con la utilización del agua potable para limpiar las placas solares. Esto es una sinrazón. Esto no tiene sentido. Nos Sí, porque están... esto es quitar el agua de consumo humano para regar las placas. Claro, claro. Es realmente inadmisible en una situación de estrés hídrico que estamos padeciendo, pues todo sí, el país, sequía, pero sobre todo la zona... de sequía total, casi. Claro, la zona mediterránea todavía más. Otra pregunta. Me imagino que los alcaldes de estos pueblos, de todos, no solamente del Escobes y demás, se habrán opuesto rotundamente desde el principio a este proyecto, ¿no? Cuando salió el proyecto Magda, se hicieron declaraciones institucionales, se aprobaron por varios ayuntamientos declaraciones institucionales en contra de la macroinstalación Magda. Sorprendentemente, en el municipio de Les Coves de Vinromà, esto no fue así. El municipio más afectado, el equipo de gobierno se abstuvo a la hora de aprobar esta declaración institucional. Sabemos que una declaración institucional no tiene grandes repercusiones a efectos jurídicos o efectos, pero sí que es una muestra de cuál es la postura del municipio. En Les Coves de Vinromà ahora ha cambiado el ayuntamiento y el equipo de gobierno ya se ha mostrado abiertamente en contra de este proyecto. No solo el equipo de gobierno, sino el ayuntamiento en pleno, es decir, la oposición también en este aspecto coinciden. Y todos, absolutamente todos los municipios que ahora están afectados por estas macroinstalaciones, los ayuntamientos están en contra. Bueno, si hay tanta gente opuesta, es decir, la población local, los políticos, está claro que los ecologistas pues corren un tupido velo. ¿Esto cómo creéis que va a terminar? ¿Crees que alguien va a haceros caso? ¿No os va a hacer caso? Porque aquí estamos afectados todos, de manera directa o indirecta. A ver, hay que tener en cuenta que si esto ocurre es porque hay un marco legal que lo permite. Esto es evidente. Es decir, estas empresas a lo mejor no será admisible por la gente que vivimos aquí, por las personas que vivimos aquí. Creemos que hay un grave perjuicio, de acuerdo, pero están dentro de la ley. Es decir, todo lo que hacen, pues vienen a una comarca, vienen a una zona, eligen ellos el territorio donde quieren instalar hacer la instalación fotovoltaica y no hay ningún problema. Es decir, hay un marco legal que esto lo permite. Y si hay una legislación que lo permite, es porque hay una voluntad política de que esto sea así. Es que es evidente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? De momento, luchar y, por supuesto, llegar donde sea, incluso a los tribunales, a ver cómo acaba. Nosotros creemos que tenemos la razón y creemos que la justicia nos la va a dar, pero evidentemente, mientras tanto, tenemos que pagar miles, porque son miles, lo que cuesta un bufet especialista en este tipo de temas para presentar pues, los oportunos recursos en contra de las resoluciones que se van publicando y se van haciendo por parte del Ministerio, de la Consellería o de la Administración competente. Bueno, recursos en fase administrativa y luego recursos en la fase judicial. Es que no tenemos otra. Quiero hacer un llamamiento porque
encontraréis en el cajón de la descripción, así como en el primer comentario, una web con esta asociación para que los conozcáis, tengáis un número de contacto y si queréis echarles una mano, pues ellos os dirán la forma más efectiva, porque esto evidentemente es un problema que nos afecta a todos. En este caso es la provincia de Castellón, con miles de hectáreas cubiertas. Esto va a ser una estructura que posiblemente no, seguro, se pueda ver desde el espacio y maldita la gracia que nos vean desde el espacio, desde la Luna, por el, entre comillas, capricho de ciertos entes políticos. Que como dice Cinta, una cosa es el marco legal, pero luego también está el marco lógico de las cosas. Esto, nadie estamos en contra de las energías renovables, pero se pueden poner en el tejado de fábricas, en el tejado de una casa, para autoconsumo, pero hacer esto es destruir una forma de vida y dañar de forma irreversible a la naturaleza, al campo, a la agricultura tradicional y a la agricultura ecológica. No sé si te queda algo por decir, Cinta, que puedas añadirnos para antes de terminar. Bueno, el resumen final que tú has hecho me parece perfecto y nosotros lo único que queremos decir es que estamos tan hartos, estamos tan indignados y lo vemos tan injusto que de momento estamos preparando los recursos en la vía administrativa y luego, si no es suficiente, iremos al contencioso administrativo. Pero es que ya Porque esto hay un grupo... perdona, dime, esto sigue en marcha, esto mientras hacéis todo esto estarán haciendo ya trabajos iniciales, me imagino. Claro. No, O sea, todavía no se ha ejecutado porque no tienen la autorización de construcción, no la tienen, la licencia de obras no la tienen y además recientemente, creo que hace unos días, el gobierno, el ministerio ha dado una prórroga para unos plazos que tenían estos promotores para ejecutar las instalaciones, con lo cual vamos a estar todavía unos meses. Pero mientras tanto, el trámite se va haciendo administrativamente, el expediente va avanzando. Nosotros, el Magda, ahora se acaba de publicar, en enero se publicó la declaración de impacto ambiental favorable y ahora se ha publicado el siguiente paso en el trámite administrativo, que es la autorización administrativa previa. Esa autorización administrativa es susceptible de recurso y nosotros evidentemente lo vamos a recurrir. Si el Ministerio no nos hace caso, vamos a ir al Tribunal Contencioso Administrativo, evidentemente. Pero es que hay más. Como decía, la gente está tan harta, lo ve tan injusto, es tan inadmisible lo que está pasando, que ya tenemos un grupo de personas, por cierto, jubilados, que es curioso, que nos dicen, nosotros vamos a recurrir a la acción civil, a la acción directa, no violenta. Nosotros como ciudadanos creemos que estamos legitimizados y está más que justificado que nos metamos debajo de los árboles para... Bueno, esto ya lo veremos. Pero esto no es una cuestión de cómica, ¿no? Porque esto tiene un trasfondo muy importante. Es decir, esto demuestra que la gente quiere defender el territorio y su forma de vida y para ello está dispuesto a todo, porque es defender nuestro presente y también defender nuestro futuro. Y hay si una los cosa... gobernantes, los gobernantes que tenemos no son capaces, que tienen que ser representantes y tienen que velar por el bienestar de los ciudadanos, si no son capaces de entenderlo y no son capaces de hacer las modificaciones legislativas pertinentes para protegernos de esta invasión, tendremos que hacérselo entender de la forma que sea. Y cuando digo de la forma que sea, es eso, de la forma que sea. Es bien triste que las personas que todavía estamos resistiendo aquí en el mundo rural, manteniendo unas formas de vida, de pronto nos encontremos totalmente desamparados a merced de estos fondos inversores que no sabemos ni quién son ni de dónde vienen y que amenazan con destruir nuestra forma de vida y nuestro futuro. Bueno, me parece genial. Primero, que sepáis que vais a contar siempre con nuestro apoyo desde el canal. Gracias.
somos más de 1 millón de personas en este canal, es decir, este mensaje va a llegar a mucha gente, te lo garantizo, a mucha gente, y me imagino que no será la primera vez, sino que más personas querrán participar. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, simplemente un par de puntualizaciones. Estos estudios de reflexión y pequeño parón, que nadie se engañe, esto suele venir ocasionado o motivado por un periodo electoral. Si no estuviésemos en periodo electoral, esta gente, os digo por experiencia, que van a cuchillo. Les da igual la población, les da igual que sean jubilados, que sean personas que lleven 80, 90 años con su tierra, criando, con animales, con árboles, con sus frutas, sus verduras y demás. Es un ataque no solo a la naturaleza, sino a la forma de vivir ancestral que han tenido siempre nuestros padres. Por lo tanto, yo que Efectivamente. sé, como persona de Castellón y ciudadano del mundo, porque esto le puede pasar hoy en día a cualquier persona de España, a cualquier persona de Europa, en Europa no tanto quizás, a cualquier persona del mundo. Tenéis la fuerza para parar esto, entre todos podemos pararlo. Ellos solos, como asociación, no pueden. Pero ahora mismo tenemos una fuerza muy, muy en la mano, que es el voto. Y el voto, aprovecharlo, utilizarlo en aquellos que se comprometan para no seguir con esta barbarie. Os lo digo de verdad de corazón. No os voy a promover el voto para nadie, esto no es el objetivo del canal, pero reflexionar y pensar quién puede estar detrás o quién ha estado ya hasta la fecha detrás de este tipo de proyectos, donde todos sabemos que hay enriquecimientos personales de más de un político. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. La forma de hacer la transición energética es una forma especulativa, pura y dura. No estamos haciendo una transición energética racional ni justa. Es No, no, simplemente pura especulación para hacer dinero. Esto es una Lo que, transición monetaria. exactamente, totalmente. Pues Cinta, Estamos de muchísimo. acuerdo. Claro que sí, no puede ser de otra manera. Sí. Cinta, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Un abrazo muy fuerte y darles duro, que se lo merecen. No, gracias a ti, Manel, y bueno, y también a Manolo Cruzado ha sido siempre un gran apoyo. De hecho, los éxitos, los pequeños, pero para nosotros importantes éxitos que hemos tenido en la lucha, evidentemente no se hubiesen podido conseguir si no hubiese sido por el apoyo desinteresado, altruista de Cruzado. Eso lo digo siempre porque es verdad. Y gracias también ahora a ti. Contaremos Bueno, contigo, ¿eh? ¿Estás venga, seguro? claro que sí. Muchas gracias, Cinta. Nos vemos.